Realiza tu donativo a Héctor Rosales Oficial en cualquiera de las 6 opciones disponibles. Sé parte de nuestra historia y accede a contenido exclusivo. Patrocina este proyecto. No hay monto mínimo. Todo el dinero recaudado se usa para mejorar este programa. HéctorRosalesoficial.blogspot.com/p/opciones -intermedio para -intermedio donar.html. Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 19 de abril del año 2024 y ha llegado el momento de hablar de las principales portadas de los periódicos de la vida nacional. El INE está bajo el fuego de fuertes ciberataques. Registra 32 ciberataques por minuto. Los intentos de hackeo en los 2 primeros meses de este año supera todo el 2018. El instituto afirma que los golpes digitales han sido efectivamente bloqueados. ¿Será así? Esta es una columna en el periódico El Universal de Ernesto Aroche, que señala precisamente que hay el peligro de severos ataques informáticos. Los partidos políticos gastaron 897 millones de pesos en campañas para el Congreso. Vamos con nuestra siguiente nota. Bueno, pues la siguiente nota, el siguiente titular del periódico El Universal nos confirma muchas cosas que pues se habían estado tan solo murmurando, ¿no? Y yo creo que esto es lo más importante que vamos a mencionar de todas las portadas, así que mucha atención. Peña Nieto recomendó al masón López Obrador cuidarse de los empresarios de Monterrey, de los empresarios regiomontanos. Es lo que habría dicho al periodista mexicano Mario Maldonado, que retrata pues una serie de confesiones, presuntas confesiones, cosas que nosotros ya sabíamos, pero que ahora nos confirma. Nótese, ya ha acabado el peor sexenio de la historia de México, el sexenio más ladrón y asesino, el de López Obrador, el abiertamente ya que tiene un amaciato, una serie de fornicaciones con el narcotráfico, con los líderes de los cárteles de la droga, ya abiertamente, es el de López Obrador, el gobierno más cínico y despiadado que ha tenido este país. Bueno, ya que se va acabando el sexenio más criminal, ahora sí Peña Nieto habla que siempre ha sido un fuerte aliado de López Obrador, que le ofreció su protección, que le ofreció su consejo. Peña Nieto es simplemente pues una de las cabezas visibles, la cabeza de una víbora retorcida, visible, de lo que se conoce como el Grupo Atlacomulco. Una red de empresas, de bancos como Banorte, una red de mafiosos que siempre han estado en el centro de la Ciudad de México, que pertenecen a la masonería, lo mismo que en Noroña a la Gran Logia del Valle de México, y que son enemigos plenamente del país. Siempre han tenido rivalidad con los empresarios del norte. Recordar que durante el sexenio criminal de Luis Echeverría Álvarez, pues ellos fueron los que estuvieron detrás del asesinato del empresario Eugenio Garza Sada, porque se oponía precisamente a que tomaran el control del país. Siempre han tenido rivalidad con los del norte, siempre han odiado a las personas del norte por su carácter trabajador y porque son empresarios que no están bajo su control. Ese es el meollo del asunto, ese es el interés. Y entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Si Peña Nieto, que es un ladrón, un corrupto y probablemente, ¿qué digo probablemente? Pues uno de los sexenios más violentos, es un asesino, que le entregó el control del país al peor presidente de la historia, que lo supera a él, en cinismo, en corrupción, que es López Obrador. Si él dice que los empresarios del norte son malos, es que los empresarios del norte son buenos y han estado luchando a nuestra causa. No hay otra forma de definirlo. Enrique Peña Nieto y López Obrador, el bulto de Palacio, porque no hace nada, sostuvieron su última reunión en el año 2018, presuntamente, en el domicilio del ganador de la elección, que no era su domicilio, era una casa de Manuel Bartlett, que López Obrador nombró titular de la Comisión Federal de Electricidad para hacer negocios sucios con Raúl Salinas de Gortari, hermano de Carlos, del presidente, el expresidente, que hizo algunas cosas buenas, pero que una de las cosas malas que hizo fue precisamente encubrir a su hermano, que estuvo acusado de narcotráfico y hasta de varios asesinatos, incluso familiares.
El libro Confesiones desde el exilio, Enrique Peña Nieto, del periodista Mario Maldonado, indica que en la reunión en la que Beatriz Gutiérrez Müller sirvió los alimentos, López Obrador pidió al entonces presidente que le diera consejos para el nuevo cargo que estaba a punto de asumir. Entonces, todo esto, entiéndalo bien, morenistas, entiéndalo bien, seguidores de López Obrador, todo eso de que Peña Nieto nos va a llevar al despeñadero, vil farsa. López Obrador siempre quiso conocer el consejo, siempre quiso estar asesorado, protegido por Enrique Peña Nieto, y de hecho lo estuvo. Peña Nieto dijo que tuviera mucho cuidado con los empresarios, dice, de los que se dicen tus amigos de Monterrey. Confesó López Obrador que los empresarios de esa ciudad lo buscaron para externarle su apoyo en 2015. También dice a su candidata a la gobernatura. ¿Quién fue la candidata? La que estaba en la secta de esclavitud sexual, NXIVM, ¿no? Clara Luz Hernández, que perdió frente a Samuel García, que también viene del PRI ella. Pero al final muchos se decantaron por Jaime Rodríguez Calderón, alias el Bronco. Fue entonces, en aquella ocasión, que, pues sí, eran los candidatos a la gobernatura del estado de Nuevo León. Muy, muy revelador, ¿no? Porque a pesar de que los empresarios, apostaron por la opción menos mala, poner supuestamente en ese entonces a Samuel García, que lo consideraban la opción menos mala, pues Samuel García resulta ser otro López Obrador y sobre todo un político tan narcocorrupto que queda al servicio, que queda por los intereses de los cárteles que se dice que pagaron su campaña, queda aliado al cártel, ¿a qué cártel? Pues al cártel de Sinaloa, al cártel de López Obrador, indiscutiblemente. Un libro de confesiones. Ahora, ya que se está acabando el sexenio, el peor sexenio de la historia de México, Peña Nieto habla de esto. ¿Por qué? Porque dice que en este gobierno, ni en ningún otro, se le va a enjuiciar. Ya en ningún gobierno se le va a perseguir. Todos los delitos, todas las burlas, todas las humillaciones que cometió contra México Enrique Peña Nieto quedan perfectamente impunes. Y la mejor muestra es que Enrique Peña Nieto era el candidato a la presidencia de México del Partido Verde Ecologista de México en 2012. ¿Y ahora quién lo es? Ahora lo es la narcocandidata israelí Claudia Sheinbaum. ¿Qué cosas se dicen aquí, verdad? ¿Qué cosas se dicen aquí? Parece hasta declamación. Siguiente gobierno con margen ante déficit, dice la Secretaría de Hacienda. El subsecretario Gabriel Llorio afirma que cerrarán el sexenio con datos favorables. Mentira. Hay enorme déficit fiscal. En Acapulco, con obras insignia practicadas prácticamente concluidas, deuda refinanciada y un fondo de estabilización de ingresos presupuestarios que puede fortalecerse. Bueno, las mentiras que se dicen, ¿quién? Pues los mafiosos de la banca. Que recuérdese que nosotros no tenemos bancos nacionales. Bueno, si se puede considerar nacional, solamente el Banco Azteca de Salinas Pliego. Pero nosotros no tenemos bancos nacionales. Todos los bancos son propiedad de los intereses de la banca sionista que apoyan a la narcocandidata Claudia Sheinbaum. No fue nada ingenuo cuando Xóchitl Gálvez dijo que estaba peleando contra todo el dinero del mundo. Recuérdese que siempre detrás de López Obrador estuvo BlackRock de Larry Fink. Fresnillo, epicentro de desapariciones forzadas. Fresnillo, Zacatecas, gobernado por el partido narcotraficante Morena de la familia Monreal. Suman 69 casos en enero a la fecha. En marzo fueron 33 secuestros y solo 5 personas aparecieron y lamentablemente no aparecieron en las mejores condiciones. En lo que va del año 2024, Fresnillo, Zacatecas se ha colocado como el municipio de Zacatecas, gobernado por David Monreal, con el mayor número de personas desaparecidas o no localizadas, con 69 casos. Una nota que igualmente valiosa, digna de compartir, digna de una portada sin lugar a dudas del periódico El Universal. Vamos con la portada del periódico Excelsior. Inactivas hasta 4 millones de cuentas de las Afores. Las administradoras de Fondo del Retiro tienen entre 3.5 y 4 millones de cuentas no reclamadas por trabajadores mayores de 70 años de edad que irían al Fondo de Pensiones para el Bienestar sin
el permiso de los dueños de ese dinero. Y cuando alguien toma con ánimo de dominio para cualquier cosa lo que no es suyo, pues es robo, ¿no? Es robo. Solamente que durante la mañana, la señora María del Carmen Aristegui, pues a la cual le debemos algunas notas interesantes, pero muy poquitas, muy esporádicas, muy poco frecuentes. A Aristegui, las notas que ha presentado de denunciar la corrupción de AMLO son como el cometa. Pues, de cada 100 años, ¿no? Aparece una nota que revela la corrupción de López Obrador en curso. Y bueno, pues la señora está defendiendo, precisamente ha defendido activamente, no solita, sino junto con otro personaje que es el titular de la Amafore, Guillermo Zamarripa. En la mañana pues le concedió una entrevista a modo, una entrevista muy pobre porque no explicó absolutamente nada, simplemente que él está de acuerdo en que se roben el dinero de las Afores, de los trabajadores de más de 70 años de edad que por diversos motivos no lo han cobrado. La burla de Morena es que dicen que este dinero que se van a robar, que lo van a poner en su fondo del bienestar porque ya se les acabó el dinero para comprar votos y ahora van contra el dinero ahorrado, contra el dinero de las pensiones, pues dice que si alguien se da cuenta que tiene dinero por ahí, que lo va a poder reclamar, que lo van a poder reclamar, pero ¿qué creen? Solo cuando esté ya en su fondo. Y no dicen qué trámite, ni a cuántos años vas a tener que aventarte una lucha legal para recuperar tu dinero robado por Morena. Entonces es ahí donde caemos en que Aristegui pues está cometiendo lo que se llama vulgarmente el oficio más viejo del mundo, que es el chayote internacional organizado. Era de esperarse, pues Grupo Radio Centro, Universal Estéreo, donde está ella, pues es propiedad de una familia que está sumamente amenazada, poseída por López Obrador. Son los dueños también del canal de propaganda política y desinformación La Octava, que es una imitación vulgar del canal de desinformación que está en España, conocido como La Sexta, que también se le conoce como La Secta. Pues bueno, vamos entonces a comprender esta siguiente reflexión que les hago llegar yo a través de este canal de comunicación. Si López Obrador realmente quisiera el bien de los trabajadores mexicanos, no andaría tomando dinero que no es suyo. Porque el todopoderoso presidente que tiene tantísimos recursos y que dice que va tanto a tocar al pueblo, ¿por qué no hace la intención de encontrar a las personas que son dueñas de este dinero y se los entrega? No, sino que todo por el contrario, el presidente dice, este dinero aparentemente no lo han reclamado, si tiene dueño, tiene sus nombres, tiene incluso sus direcciones, no lo han reclamado, pues me lo quedo yo. Si no dice nada, me lo quedo yo. Imagínense, por ejemplo, que de estas personas empiecen a darse cuenta que les van a quitar su fondo de retiro y empiezan a reclamarlo legalmente. Se va a descapitalizar. Se va a descapitalizar y va a seguirse solicitando esto y no se los van a entregar. Porque el gobierno precisamente está muy amañado, está muy educado para hacer tácticas dilatorias con trámites burocráticos. Y esa es la principal intención de López Obrador. A ver, si tanto te interesa que la gente tenga su pensión, digo no el 100%, pero sí el monto considerable, el monto que les corresponde según la ley, ¿por qué no buscas a estas personas que son los dueños de este dinero? Ah, no. En virtud de que no han podido reclamarlo, te lo quedas tú. Eso es ser ladrón. Y bueno, María del Carmen Aristegui dice que no, dice que eso no es robar y que Televisión Azteca de Ricardo Salinas Pliego está distorsionando los hechos. Yo creo que más bien quien suena que está distorsionando los hechos es precisamente María del Carmen. Vamos con otro de los titulares del periódico Excelsior. Ataque de Israel a Irán, dispara dólar y petróleo. Que eso, por cierto, no queda claro si es verdad, porque ya saben que el régimen iraní no lo confirmó. Al parecer fue apenas un ataque con algunos drones, pero lo cierto es que gracias a esta situación, y ahora digo gracias, se desmiente otra de las muchas mentiras de nuestro narcopresidente López Obrador. Mire, nuestro país es un país donde hay gente muy analfabeta, tanto en este país como en el extranjero. Muchas personas no entienden qué es lo que controla el alza o baja del dólar.
vamos a decir, la cotización al alza o la cotización a la baja del dólar con relación al peso mexicano. Mucha gente no entiende y he escuchado opiniones verdaderamente absurdas como que el presidente López Obrador dijo que ya no subiera el dólar. Ah, entonces nada más es de decirlo y los otros decían que subiera. Una serie de absurdos, tonterías, fantasías, del pensamiento mágico o del pensamiento idiota que, bueno, lo decimos de una forma más poética, pensamiento mágico de las personas que pues lamentablemente no tienen una formación en economía, una formación académica sólida y piensan algo así como que el presidente controla el valor del dólar. No sé, si les preguntas, no te van a poder explicar por qué. Nunca van a saberlo. Bueno, pues el dólar se disparó a por encima de los 18.13 pesos mexicanos y entonces ahora sí el narcopresidente no quiere hablar del dólar. Porque él decía que estaba bajando el dólar. Yo lo que quiero que noten es que no es en ningún sentido el presidente de México el que determina el valor del dólar. Eso lo sabemos perfectamente bien, pero hay personas de las cuales son ignorantes, son ingenuas, son, hasta podemos decirlo, inocentes, y que los narcotraficantes de Morena se burlan de ellos diciéndoles, no, es que gracias al narcopresidente el dólar bajó. Tampoco saben explicar en qué les beneficiaría que el dólar bajara, ¿verdad? Pero de todas formas les dicen esa clase de cuentos, de embustes, de charlatanerías, de alaracas, pues para tenerlos ahí contentos, diciendo, pues sí, no hay comida, no hay agua, no hay seguridad, pero el narcopresidente bajó el dólar. Yo les preguntaría, pues más bajo que 18 pesos, estuvo en 2015 con Enrique Peña Nieto, y cuando estaba en ese nivel nunca festejaron a Peña Nieto, ¿verdad? O qué tal con Vicente Fox Quesada. Con Vicente Fox Quesada el dólar estuvo a 10 pesos y tampoco lo festejaban, ¿verdad? Hablemos claro y perdámosle el miedo y sobre todo el respeto al narcopresidente. Bueno, en su portada Excelsior dice listos para ser adorados, pues que se trata de una secta, conscientes de su conexión con México. Una banda que canta en inglés, seguramente de esas terribles, Interpol, alista un concierto especial en el Zócalo capitalino que lo está pagando el partido narcotraficante Morena con los impuestos de la Ciudad de México. Los impuestos de la Ciudad de México que no van a arreglar el metro, no van a arreglar los elevadores, no van a arreglar las escaleras, no van a arreglar la seguridad del país, no van a limpiar el agua, no van a establecer nuevos servicios, no van a brindarnos lo que se robaron como las estancias infantiles, los servicios de medicinas, no. Se va a gastar el dinero en pura frivolidad. Al pueblo pan et circo. Madonna reclama su trono, la reina del pop festeja festeja sus 40 años de carrera con 5 shows en el Palacio de los Deportes. Esta cantante favorita del satanismo internacional porque tiene el nombre de Madonna, que lo interpretan muchos como el nombre de la Virgen María en Italia. La Madonna, la señora, Nuestra Señora, la Virgen María. Madonna pues siempre se ha caracterizado por un odio profundo contra Cristo y contra la Iglesia Católica. No la hemos visto blasfemar contra Mahoma, no la hemos visto blasfemar contra los líderes satánicos del judaísmo internacional, porque a ellos pues ella reclama por ser parte de esa secta. SACMEX, que es el Servicio de Aguas de la Ciudad de México, denuncia o se inventa sabotaje en el agua contaminada de la Benito Juárez. Y seguramente también está habiendo sabotaje en la Venustiano Carranza. Es que es muy extraño porque ahí en la Venustiano Carranza gobierna el partido narcotraficante Morena y el agua también está sucia. Pero no sale en los medios. Qué barbaridad, ¿verdad? No sale. Bueno, aquí sí sale. Desamparan a personas con discapacidad. El Congreso de Tlaxcala aprobó desaparecer el Instituto para las Personas con Discapacidad y que la Secretaría del Bienestar Estatal sea quien atienda esa clase de cosas. Recuérdese que López Obrador busca a las personas con discapacidades con mayoría de edad que no tengan problemas de sus facultades mentales para robarles el voto. Chocan en Morena por error en dictamen. Bueno, pues siguen diciendo que el dictamen está mal. El dictamen en el que dijeron que error de dedo, ¿no? Error de dedo podemos hacer, no hay distinción
entre las afores de un tipo y las afores de las personas de mayores de 70 años, y todo se lo pueden quedar ellos. Pues es el sueño dorado de López Obrador, ¿no? No le bastó, ya publiqué el nuevo reporte, el narcopresidente se ha robado aproximadamente más de 181 mil millones de dólares. Pues ni siquiera esa cifra, ni siquiera esos 181 mil millones de dólares, que es superior a la fortuna de Bill Gates, oficialmente declarada, la fortuna de Jeff Bezos, dueño de Amazon, la fortuna de Bernard Arnault, que es el dueño de Louis Vuitton, esta marca de objetos o artículos de lujo más importante del mundo. Bueno, pues supera la fortuna de todos estos multimillonarios, lo que ha saqueado de México el narcopresidente. Y no conforme con eso, hoy quiere los 40 mil millones de pesos de los afores de personas que dice que no aparecen. ¿Y sabes qué? No van a aparecer porque López Obrador no los busca. Y si los buscara, los buscaría rogando a Satanás no encontrarlos. ¿No? No vas a ver ni vas a encontrar a quien no quieres ver. Ante violencia en Chiapas, rescatan a maestros. En San Cristóbal de las Casas, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional rescataron a 200 maestros de la educación básica que durante 2 días quedaron atrapados en Panteló, municipio que sufre de violencia desatada en el estado gobernado por Rutilio Escandón del partido Narco Morena. Lo anterior debido al cierre de los caminos provocado por los enfrentamientos entre grupos criminales conocidos como los Machete y los Herreras. Los maestros son llevados en transporte a esa región de los avos, no se entiende bien, para laborar el lunes, de lunes a viernes. Bueno, ¿saben qué es lo que ha estado ocurriendo? Que los medios corruptos ligados a López Obrador no dejan hablar a los maestros. De los secuestros, de los robos que han ocurrido, no dejan hablar a los maestros. Y muy por el contrario, ¿saben qué es lo que hacen? Nombran a un supuesto representante. Y el supuesto representante se dedica a decir, aquí no pasó nada. La Convención Bancaria y de Valores, que se reunió en la peligrosa zona de Acapulco, que en las últimas horas ha registrado varios asesinatos, por cierto. Las Afores operan entre 3.5 y 4 millones de cuentas inactivas que corresponden a trabajadores de más de 70 años de edad, indicó Excelsior, fuentes en el sector financiero. Estas cuentas representan 40 mil millones de pesos que pasarían al Fondo de Pensiones del Bienestar sin ningún derecho. A ver, yo también pienso, que a ver, hay personas, por quizá algunas de estas personas ya no viven, o por su estado avanzado de edad y mala salud no pueden cobrarlo, no lo sé, les ponen trabas. Yo he presenciado cómo te ponen trabas para poder sacar un poco de dinero de las Afores. Casi siempre se mete una solicitud por desempleo en el caso de algunas personas que lo necesitan realmente y no les van a dar más del 10% o del 20%, no les van a dar el 100% de su Afore. No debería de haber restricciones porque es dinero de ellos. Estamos de acuerdo con eso. No debería de haber esa clase de restricciones. Sin embargo, la intención de López Obrador nunca ha sido agilizar eso. Además, por otro lado, ¿qué acaso esas personas no tienen familiares? ¿No tienen hijos? ¿No tienen esposa? ¿No tienen nietos? ¿Qué acaso ellos no podrían reclamar ese dinero? Pues no. Para las intenciones de López Obrador, no hay nada en su reforma en ese sentido. Él quiere quedarse simplemente con el dinero. Los banqueros llaman a no desaprovechar el nearshoring, ese cuento que la verdad ya está sumamente desacreditado y gastado. El problema no es ese, el problema no es que estemos captando inversiones extranjeras como mano de obra barata. El asunto aquí, el asunto fundamental, es que México necesita tener personas de valor, necesita tener gran capital humano, necesita tener fuerza laboral útil, no los inservibles de la nación que está construyendo López Obrador. Vamos con la portada del panfleto del órgano de propaganda y desinformación que es el diario La Jornada, que dice explosiones cerca de Isfahán. Isfahán, una localidad de Persia, yo siempre digo, no digo Irán. Irán significa tierra de arios. Persia, bueno, los persas eran arios, era un pueblo ario. Atacan Israel, base militar iraní. Ningún daño grave, dice el gobierno de Teherán.
Pues lo mismo que les he dicho, el panfleto La Jornada parece periódico de allá, de Oriente Medio. Parece el gran periódico de Oriente Medio, porque de aquí de México no quieren saber nada. SACMEX se inventa un sabotaje. En 12 días, audiencia en la Corte Internacional sobre el asalto de Ecuador a la embajada. A ver, no, el arresto de un narcopolítico, delincuente y asesino, que es Jorge Glass. La indagatoria contra Saldívar es totalmente política, dice el narcopresidente. En opinión, en Ecuador el gobierno se pliega a Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional. Pues no, hasta donde sabemos, el gobierno progre de Estados Unidos pues está del lado precisamente de los narcopresidentes de Iberoamérica. Periódico Milenio en su portada presenta: se cae dictamen de pensiones por colar las cuentas activas. Órale, nos da la sorpresa el periódico Milenio, teniendo una portada un poquito desafiante a los intereses de López Obrador. Porque, error de dedo, duendes mágicos durante la noche le cambiaron 12 aspectos al proyecto de reforma para poderse quedar con las cuentas de personas activas. El PAN expone que duendes nocturnos hicieron unas 12 modificaciones para meter todo y acusa, o sea, todas las pensiones de todos, y acusa a los morenistas de ser tramposos y traidores. En tanto que el morenista Ignacio Mier justifica que fue un error humano y que no hay maldad en ello. O sea, se equivocan a su favor, pero no hay maldad en ello. También sigue poniendo el periódico Excelsior en su portada al apestado de Marcelo Ebrard con Clara Brugada, que eso pues evidentemente no le va a beneficiar en ningún sentido. Castigados. Sanciona FMF a Nahuel Guzmán con 11 partidos por usar un láser contra el portero de Rayados. Pagará una multa económica y debe de realizar trabajo comunitario. Últimamente hay gente que está abusando esto de láser verde y sí es muy necesario que se regule e incluso que se prohíba, porque esta clase de luz tan potente que se puede disparar desde muchos kilómetros de distancia puede dañar gravemente la vista. De norte a sur, mucha diversión y tráfico. Este sábado más de 200,000 personas estarán de fiesta en la ciudad. Pedro Fernández, 20,000 asistentes. Tom Jones, 3,000 asistentes. Bruce Dickinson, 8,000. Interpol, 100,000. Madonna, 20,000. Pumas contra América, 72,000. Les digo, pan y circo para el pueblo. ¿Por qué están dejando para el lunes precisamente hablar sobre el robo de las pensiones cuando ya se acaba de avalar destruir la ley de amparo? Las suspensiones de ley de amparo, y también se le está concediendo al narcopresidente la posibilidad de liberar a cualquier criminal, no importa que haya sido un multiasesino, violador, torturador, pederasta, entre todo lo que ustedes se puedan imaginar. Periódico Reforma presenta como su principal titular: urgen banqueros la consolidación fiscal, llaman a fortalecer los ingresos públicos, es decir, quieren que nos suban los impuestos. A ellos les vale que el presidente esté robe y robe, a ellos lo que quieren es que suban los impuestos. Alfil o reina, si se va Alpizar, se va Piña, dice López Obrador. O sea, ¿cómo condiciona eso? ¿En serio realmente creen que está unido? Un corrupto como Alpizar no tiene ninguna relación con la ministra Piña. Se financiará a fondo con ahorros, dice Gabriel Llorio, que es el subsecretario de Hacienda de López Obrador. Ley de amparo frente a frente, Ricardo Monreal y Silvana Beltrones. Pues si esos son cómplices, ¿qué va a haber un frente a frente? Y ahora 20 días después denunciará SACMEX sabotaje. O sea, vamos a ver la narrativa de estos idiotas. Con todo respeto, son los idiotas. Escuchen a Lenia Batres, es la ministra más estúpida que ha tenido la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Escuchen a Martí Batres, es el más orate de todos los jefes de gobierno que ha tenido. Imagínense que estoy diciendo que es peor que Sheinbaum. Por ahí se la lleva, ¿no? Primero comenzó diciendo que el agua no estaba contaminada, que era una mentira, un infundio, que el agua estaba apta para consumo humano. No quieren decir cuál es la fuente de la contaminación, porque en la Ciudad de México
el cártel del Huachicol de Morena, está operando. Ese debe de ser el origen del agua contaminada. Se están robando la gasolina, el diésel de los ductos que pasan por la Ciudad de México y que vienen de la parte sur del país. Estos son rateros, buscan todas las formas de robarse el dinero, tienen colaboración con las mafias. Esto es Morena. Los criminales están ahí afuera, hablando cínica e impunemente. Vean ustedes la parsimonía, la tranquilidad con que el narcopresidente habla de robarse las pensiones. Quien no reaccione con esto, será su problema. Son como borregos formados frente al rastro, ¿no? Frente al matadero. O sea, primero dijeron que no, que el agua no estaba contaminada. Luego Batres dijo que sí, un poquito, pero que se podía beber. Luego dijo que no, porque no vaya a ser que te acusen de envenenamiento, ¿verdad? O que se haga el escándalo aún mayor. Sobre todo en elecciones, cuando tu narcocandidata pues está tan desprestigiada a nivel nacional. Y ahora dicen, bueno, sí está contaminada, pero no es culpa nuestra. Es culpa de alguien que nos saboteó. Así la estupidez, la infinita estupidez de Morena, esta narrativa pues ya tuvo muchos zigzags, ¿no? Ya no suena de ninguna forma coherente. De ninguna forma. Escala conflicto. Ataca Israel a Irán, que fue igualmente un ataque muy, muy insignificante. Como que Israel como que va probando, ¿no? Va probando a ver si de alguna forma puede ir arrastrando a Estados Unidos a cometer un genocidio en Irán. Irán quiere un genocidio en su propio país, probablemente, porque le serviría políticamente para, infinidad de cosas. Por cierto, el día de ayer no podemos dejar de destacarlo, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica volvió a mostrar que son unos fieles lacayos, un perro guardián del Estado de Israel, y votaron en contra de que Palestina se reconozca su existencia. O sea, Palestina existe, ¿no? Pero el gobierno de Estados Unidos volvió a bloquear que tenga una representación legal en la Organización de las Naciones Unidas. O sea, porque pues para Estados Unidos no existen los palestinos, ¿no? Ellos tienen la misma política inhumana, genocida del Estado de Israel, de negar la existencia a la humanidad de un pueblo. Vamos con el periódico El Financiero. Sacude el peso y catapulta a petroprecios, ataque de Israel a Irán. Sin consolidación fiscal, grado de inversión está en riesgo, dicen los banqueros. Sube la percepción de inseguridad con López Obrador. La percepción de inseguridad pública se aumentó en Fresnillo en un 95.4%, en Naucalpan un 89.6%, en Zacatecas en general en un 89.3%. Ahí está. Las alcaldías más seguras son la Benito Juárez, gobernada por Santiago Taboada, donde la inseguridad bajó a 11.1%. Seguido de ahí está Piedras Negras, Coahuila. Un éxito, el gobierno de allá, creo que es del PRI, ¿no? De 19%. Coajimalpa de Morelos, Ciudad de México, con un 22.5%. Y los demás son centros de delincuencia organizada como la Gustavo Amadero, donde les comuniqué ayer, descubrieron precisamente un centro de rituales satánicos por parte de un narcotraficante ligado al cártel La Unión Tepito. Vamos con la siguiente portada. El periódico El Economista. Iniciativa de fondo de pensiones con errores aplaza su votación para el lunes. Ya lo hemos dicho el día de ayer. Aguacate vive una década dorada, sube en récord. Y bueno, esta portada se parece muchísimo a la de ayer. Creo que es la misma, ¿eh? Vamos con el Diario de Yucatán, el periódico de la vida peninsular. Mayor inseguridad, sube la percepción de inseguridad. En ese renglón, en el primer trimestre de 2024, preocupa la violencia a más de la mitad de los votantes. Si tienes un negocio y te extorsionan, ¿cómo no les va a dar miedo? Defensa Cívica del País hace llamado al voto responsable por la democracia. Con un voto estratégico y responsable, debes de optar por defender la democracia mexicana este 2 de junio, afirmó en una de sus participaciones el analista Max Kaiser. Eso está en manos de la ciudadanía, no de los partidos, remarcó. Ante jóvenes de la Universidad Marista, Kaiser dijo que los empresarios, de cara a las elecciones,
la tienen difícil porque es muy pequeña la diferencia entre las candidatas presidenciales con posibilidad de ganar y tal vez se podría decir que hay un empate técnico. Sí, o sea, ya prácticamente sabemos que Xóchitl Gálvez ha alcanzado a Claudia Sheinbaum, está ya prácticamente a la par de Claudia Sheinbaum. El voto de los indecisos precisamente será el que dé el triunfo a Xóchitl Gálvez. Ahora sí lo veo posible, ¿eh? Ahora sí lo veo posible. Ahora, lo que yo no sé es la reacción tan violenta que puede tener el narcopresidente o qué artimañas se empleen para anular precisamente ese resultado. Revelan nexos del candidato de Movimiento Ciudadano con la Cuarta Transformación. Eso es buenísimo, ¿eh? Buenísimo trabajo de Claudio Ochoa de Latinus. Bueno, Claudio Ochoa de Latinus presentó que, en pocas palabras, que el narcocandidato, porque pues es de Movimiento Ciudadano, a ver, lo que digo siempre tiene que estar respaldado, si no me pueden acusar de calumniador. ¿Por qué digo que los naranjas son narcotraficantes? Pues por Samuel García, y se saben los nexos de su padre con narcotraficantes, que pagaron su candidatura. ¿Por qué lo digo también? Pues porque Movimiento Ciudadano estaba con López Obrador cuando en el año 2012 le pagaba el narcotraficante La Barbie la candidatura a López Obrador en 2006 y en 2012. Entonces, tanto el PRD como Movimiento Ciudadano sabían perfectamente del dinero narco de López Obrador y lo dejaron. ¿Qué es lo que se descubrió entonces ahora con el corrupto Jorge Álvarez Maínez? Previamente yo les había dicho que este sujeto es dueño de una franquicia del panfleto La Jornada. Él fundó un panfleto La Jornada, creo que en Zacatecas, si no mal recuerdo. ¿O Aguascalientes? Aguascalientes. Jorge Álvarez Maínez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, que es un palero de Claudia Sheinbaum, pues fue exhibido en un reportaje del periodista Claudio Ochoa que dice que Álvarez Maínez y César Suárez Ortiz, director general de la Consejería Adjunta a la Legislación y Estudios Normativos, integran una red de negocios que han obtenido contratos millonarios con gobiernos estatales. Únicamente ha sido el periódico Diario de Yucatán, que yo creo que es por hacerle honor al yucateco Carlos Loret de Mola, pues lo ha presentado en su portada. Y es buenísimo porque también se habla de que Rocío Nale ya tiene muchas denuncias. Rocío Nale de Morena ya tiene varias denuncias por enriquecimiento ilícito. Oiga, le salen cada día más propiedades, más y más y más y más y más propiedades. Esta señora es inmensamente rica. ¿De dónde salió el dinero? De robar a México. De robar a México simplemente. Una reunión no menos importante fue la que ha ocurrido en Europa, y yo lo entiendo así porque la mayoría de los periódicos lo destacan. Se reunió la reina Leticia, reina consorte Leticia Ortiz Rocasolano, reina de España, con Máxima Zorregieta, que es la reina de Holanda, porque ya tienen reyes. Pues yo digo que no me queda muy claro el papel de Felipe VI, porque Felipe VI ha hecho cosas buenas por México. Yo sé que en España lo tienen en un concepto muy negativo, y a lo mejor sí ha hecho cosas muy negativas, ha tomado decisiones muy negativas para España, como avalar a un corrupto como Pedro Sánchez, pero algunas cosas que ha hecho algunas cosas que ha hecho el rey de España han favorecido mucho a México. Y no, pues no tengo un concepto como tal del todo negativo. Además, siempre que se critica a la monarquía española, hay que recordar que, pese a ser unos de Borbón, ser familia de la monarquía británica, de los enemigos de México y de la cristiandad, debe de tener algo bueno la monarquía española, porque el narcocandidato de allá de España, Pablo Iglesias, líder de Podemos, siempre ataca al rey de España. Tiene una fobia enorme contra la monarquía española. No sé si es a la institución o si tienen un problema con el monarca personalmente. Probablemente sea una fobia con la institución. Recuérdese que los comunistas, si algo temen, es a una monarquía, y sobre todo una monarquía confesional.
La institución de la monarquía en países como España no está tan debilitada ni tan desprestigiada como quisieran pues los más poderosos gobernantes del liberalismo y del comunismo, ¿no? Rodrigo Pacheco fue en los cuartos de final. Giovanni Pepsi echa al yucateco de los sets de corridos. Las redes le afectaron. Ángela Aguilar no escapa de los efectos de las redes sociales y del linchamiento contra ella que critican su salud mental. Ella también ha sentido que necesita ayuda profesional. Una cantante mexicana medianamente famosa porque pertenece a una dinastía muy ligada al gobierno, muy ligada al poder, pero que dice ahora que tiene a lo mejor algún problema mental, no sé de qué índole. Periódico El Sol de México. El peso se desploma y el petróleo sube. Israel contraataca a Irán y estalla caos en mercados. Sí saben que cuando sube el dólar, México se vuelve menos atractivo para las inversiones. Se vuelve atractivo para las inversiones Estados Unidos por la ganancia que puede tener, ¿no? Todo lo que son las acciones, las divisas que se puedan adquirir de origen estadounidense. El régimen de Teherán activó su defensa aérea en varias ciudades ante reportes de explosiones. A ver, esto es muy curioso, ¿no? Porque yo sé que Israel tiene un poder bárbaro como para aniquilar a Irán en pocas horas. ¿Será esto un ensayo? ¿Por qué fue este tan tímido movimiento? ¿Y por qué hay tantos videos falsos, tantas cuentas falsas, diciendo que Israel hace justicia, Israel se venga? ¿No será ya incluso una estrategia para manipular los precios en el mercado internacional? Digo, podría ser, ¿no? Acapulco. La Secretaría de Marina genera suspicacias. Una semana después del impacto del huracán Otis en Acapulco, Guerrero, la Secretaría de Marina adjudicó a 2 empresas corruptas con distinta razón social, pero el mismo domicilio fiscal, contratos por un monto superior a los 181 millones de pesos para la adquisición de alimentos. Aguas, más corrupción en la Secretaría de Marina con los hijos de AMLO, ¿será? Expropian una planta. Noticia importante de ayer en la noche. Mediante un decreto, el dictador López Obrador expropió, por causa de utilidad pública, de buenas a primeras, de malas a primeras, una planta de hidrógeno de la empresa francesa Tula de Allende. Bueno, no, ese no es el nombre de la empresa francesa, pero estaba en Tula de Allende. Y siguen las expropiaciones que adivinan qué. Es dinero tirado a la basura porque esa empresa ya daba un servicio. Y ahora López Obrador la compra. Y no hay personal para operarla. Y la compra y eso genera más deuda. Revancha sin fin. Esderot Roxana González, enviada de El Sol de México, nos cuenta que en el kibutz Nir Oz el tiempo se detuvo. La destrucción de esta comunidad agrícola israelí capturó el instante en que Hamás atacó el 7 de octubre pasado. Un ataque terrible, sí, un ataque en el que murieron más de 1,200 civiles inocentes israelíes que llevaban una vida pues apartada de Dios, pero digamos más o menos común, ¿no? El estándar de la gente que anda por el mundo irresponsablemente olvidándose de las cosas importantes. Y que fueron traicionados o fueron entregados a esta masacre por su primer ministro, porque está plenamente demostrado por el documento que se llama Muro de Jericó, que el gobierno de Israel sabía que este ataque iba a ocurrir por lo menos un año antes y no hicieron nada para evitarlo. La prensa, periódico La Prensa, monstruoso. Pues sí, hablan del asesinato de María José, de 17 años de edad, que fue agredida por un hombre de 40 y tantos y posteriormente acuchillada. La fiscalía relaciona a Miguel N., homicida de María José de 17 años, con al menos 7 víctimas mortales más. Ya lo había hecho por lo menos 7 veces más. Cuando catearon su domicilio, encontraron algo tan terrible como 3 cráneos más. 3 cráneos de víctimas más. Increíble que tengamos, increíble que hace apenas una semana hubiera un tipo como este en las calles,
gozando de plenos derechos, votando seguramente por Morena. A mí eso es una de las cosas que siempre me gusta averiguar. Cuando me entero de un asesino, de un hasta, siempre busco saber por quién votan y siempre es bien reconocido que o no votan o votan por López Obrador. Puros asesinos, oladores, astas, ustedes saben a lo que me refiero. Anuncian colectivos de familia la unificación para buscar a sus desaparecidos. No son botín político, reiteran. El precio del kilo del huevo vuelve a subir, oscila entre los 50 y los 60 pesos dependiendo de la marca. Recuérdese que el huevo, ¿qué día? Fue creo que el día de ayer, ¿no? Una portada muy interesante tenía Reforma, búsquenla, en que se muestra perfectamente que el huevo es uno de los principales alimentos que está siendo extorsionado por los narcotraficantes con López Obrador. Marina entrega contratos a empresas con datos confusos. ¿Por qué tienen el mismo domicilio? Ok, entonces vamos haciendo la lista, ¿no? Vamos haciendo la lista de lo que va a ser importante para este programa, para esta emisión. Tenemos que se descubren tranzas de Álvarez Maínez, que recibe millones de presidencia de López Obrador. Tenemos que la Secretaría de Marina muy probablemente está cometiendo un acto de corrupción a partir de el huracán Otis que destruyó Acapulco y había la necesidad de suministrar alimentos a una población sin nada que comer. Pues ellos hicieron contratos corruptos con una empresa que tenía un domicilio y con otra que tiene el mismo domicilio y que, ¿qué creen? Creo que ni siquiera existen, ¿no? Creo que son fantasmas. Periódico AM. Un colombiano y un mexicano fueron quienes privaron de la vida a la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán. Sigue investigándose que hubo personas de Morena muy probablemente detrás del ataque. Acusan de presiones a jueces, de amenazas a Arturo Saldívar por querer precisamente el AIFA. El AIFA, el aeropuerto de Zumpango, por el cual López Obrador mandó a secar, a destruir la laguna de Zumpango porque le daba mucho miedo. A ver, es que la laguna de Zumpango llegaba muchos patos, muchas garzas, muchas aves, hermosas aves blancas. Y pues este humedal, este pulmón del Estado de México, le estorbaba a López Obrador para poner su aeropuerto de Suchaifa. Porque si opera el aeropuerto así, podía estrellarse un pato con un avión. Y acuérdense que él obligó, a cambio de sabrá Dios qué, a aterrizar en ese lugar al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Yo vi el avión cuando pasó. Lo obligó a aterrizar ahí precisamente, pero no sabemos a cambio de qué. Lo cierto es que Biden le regresó el favorcito de haberlo hecho pasar la humillación de aterrizar en un aeropuerto muerto y tercermundista. No llega ni a Central Camionera ese aeropuerto. Se la cobró, pues ordenándole a sus periodistas que dijeran que la carretera está llena de baches, que el tráfico está terrible, o sea, no llegas al AIFA. O sea, si tu vuelo se va a las 8 de la noche y tú sales de tu casa en el centro de la Ciudad de México o en el sur de la Ciudad de México, peor, desde las 6 no llegas al aeropuerto y tu vuelo se va y no te van a regresar nada, porque esa es la política de las aerolíneas, no regresar el dinero si tú no llegas. Joe Biden se la cobró, y eso es digno de elogiársele, con su pool de prensa que dijo: las carreteras están horribles, parece cráteres lunares, o sea, no transitas bien, el tráfico es espantoso, es terrible. De Zumpango, del aeropuerto de Zumpango a la Ciudad de México, es un infierno viajar así. Claro que a los que tienen helicóptero, a los multimillonarios de México, pues eso ni les interesa porque ni usan el AIFA. El periódico El Informador presenta: AMLO y Morena limitan a jueces, quitan facultades a los juzgadores para conceder amparos, quitan la suspensión. Por error aplazan reforma a pensiones. Esta es la portada igual de ayer. Es la misma del día de ayer. No sé
No sé por qué algunas veces no se actualizan, no sé si no se sube, si no traen el periódico nuevo o si no publicaron el día de hoy, que también pudiera ser. Veremos si, pues no sé, mañana, más tardar, se publican las ediciones de los periódicos que faltaron y actualizamos. Que más o menos yo interpreto que tenemos pues en este momento las notas más importantes. Vamos a hacer una pausa y continuamos. No se vayan. Escuchas a Héctor Rosales en radio. 51 minutos de este bloque, continuamos con más y bueno, pues el periódico El Universal exhibió cómo se dan un beso Claudia Sheinbaum con Álvarez Maínez en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por cierto, donde se han puesto muy irritables, por no decir otra palabra, muy irritables con esto de grabar. A lo mejor sería que no quisieran que se vieran cosas como estas. Se dan un beso la pareja de corruptos, mientras pues el periodista mexicano Claudio Ochoa exhibe perfectamente la corrupción que existe entre Álvarez Maínez y López Obrador. Es un palero de López Obrador, recibe millones. Vamos a escuchar entonces, ahora mismo vamos a escuchar otra cosa. Es un video que se ha viralizado en las últimas 24 horas, escuchando al periodista mexicano Javier Alatorre de TV Azteca, denunciando puntualmente, claramente, los robos de AMLO. Impulsado desde Palacio Nacional tuvo hoy un avance que amenaza con afectar profundamente a la sociedad. Mire, así quedó la agenda del día: quitarle a la sociedad la posibilidad de amparo, robarse los fondos de las Afores, quitar el voto a los migrantes y darlo a los maleantes, eliminar la presunción de inocencia para mandar a la cárcel a los enemigos políticos y crear una presidencia imperial que perdone a los criminales que le dé la gana. Impulsado desde Palacio Nacional tuvo hoy un avance que amenaza con afectar profundamente a la sociedad. Mire, así quedó la agenda del día: quitarle a la sociedad la posibilidad de amparo, robarse los fondos de las Afores, quitar el voto a los migrantes y darlo a los maleantes, eliminar la presunción de inocencia para mandar a la cárcel a los enemigos políticos y crear una presidencia imperial que perdone a los criminales que le dé la gana. Así. Y con esas cosas pudiéramos terminar cualquier noticiero, porque es puntualmente lo que ocurrió. Solo que Carmen Aristegui, que ha recibido, sabemos también por la revista etcétera, que ha recibido dinero chueco de López Obrador, pues a lo mejor no le conviene tampoco que se vaya Morena, ¿no? Se fingen a veces tener diferencias porque si no, ¿qué credibilidad le quedaría a la comunicadora líder de la izquierda chavista en México? ¿Qué quedaría la señora que le encanta formular escándalos, pero cuando no sean escándalos que perjudiquen obviamente que sus intereses? Yo tantas veces he intentado reconciliarme con Carmen Aristegui. Yo creo que ahorita ya eso ya nunca se va a poder. Digo, yo solo perdonar. Yo soy un hombre que tiene un corazón muy grande y sé perdonar. Pero yo creo que ella no a mí. Ejemplo, la imposición presidencial de que todas sus iniciativas, obras y acciones se obedezcan sin chistar. Del amparo al desamparo. Así quedarán los mexicanos por culpa del partido Morena en el Senado de la República. Su reforma a la ley de amparo propone, en los hechos, poner en estado de indefensión a los ciudadanos ante los actos de autoridad. Cuando históricamente esta herramienta de defensa legal ha impedido violaciones graves
a los derechos de millones. Ante el nuevo modelo educativo y sus libros de texto con contenido erróneo e ideologizante, un juez de Chihuahua amparó a 14 estudiantes de primaria y secundaria, pero el fallo benefició al resto de sus compañeros en el salón, que deberán tener libros y aprender con el plan de estudios de 2017. El juez determina que pues no puede tener a 14 infantes existiendo más segregados de los otros compañeritos que no se ampararon. En los tribunales se litigó el cese de las corridas de toros, que puso en riesgo el sustento de 30,000 familias que reciben ingresos directos e indirectos de la Monumental. Prohibido prohibir, hablamos de muchas libertades, mucha gente que ha peleado por sus derechos y a nosotros nos están coartando ese derecho al trabajo. Las partes en disputa interpusieron amparos y este año se impuso el derecho al trabajo. Se reanudó la fiesta brava. También se han resuelto temas internacionales. En diciembre de 2023 se protegió el trabajo de los camaroneros mexicanos. Se impidió el ingreso al territorio de los camarones de granja de países como Ecuador. También hoy es posible que padres de hijos con enfermedades graves puedan tener una licencia laboral en el IMSS o el ISSSTE para cuidarlos. Una conquista en materia de salud a través del amparo. Quitar este derecho de defensa a los ciudadanos es una vía que transita hacia el autoritarismo. Silvia Otero, Fuerza Informativa Azteca. Miren, para que entiendan, porque no tardan en salir los supuestos abogados conocedores que nada más enredan a la gente, yo les hablo con claridad. Lo único, lo más grave, lo único, pero es gravísimo, que está quitando a López Obrador es la capacidad de suspensión, que es una medida cautelar para proteger derechos humanos. El amparo lo puede seguir promoviendo, pero en tanto no se resuelva favorable a ti, no hay ninguna suspensión y te pueden estar violando y violando y violando y violando tus derechos. Eso es lo que quiere el narcopresidente. Eso es lo que le interesa al narcopresidente. Otra de las cosas que vamos a destacar hoy, el blog del narco. Tenía que ser, porque es un narco. Destaca pues lo que dice en su libro Enrique Peña Nieto. Me querían chingar, dice. Me querían tumbar. Había empresarios que me presionaban para que no dejara ganar a AMLO. Pero, ¿qué querían que hiciera? La realidad es que la elección ya la tenía ganada López Obrador. Dice Peña Nieto en su libro de Confesiones desde el exilio. No deberías de estar en el exilio, Peña Nieto, deberías de estar en la cárcel. Allí es a donde perteneces. El presidente, este sujeto fue uno de los peores presidentes que hemos tenido en la historia. Y ojo, la situación económica estuvo mejor con él. Pero no deja de ser una cosa inmoral, una cosa sucia. Por muchísimos aspectos. Por donde se le mire, el peor presidente es el que entrega el control de México a un narcotraficante abierto, como López Obrador. López Obrador dice por su parte, han tergiversado el tema de las Afores. No hay nada que temer. Las vamos a proteger. Te las vas a embolsar. Te las vas a embolsar. Va a decir que está protegida en su bolsillo. ¿Y qué pasó con eso de los 200 pesos? Pues fue una mentira. Fidel Castro, pues diciendo que en una entrevista de 1961 que no hacía elecciones porque pues no le podía quitar el tiempo al pueblo, pues el pueblo tenía que estar trabajando. ¿Cómo es que van a perder el tiempo yendo a votar a elecciones? Decía el mayor ladrón de la historia de la humanidad que se robó todo un país. ¿Quién se ha robado un país? Fidel Castro. Indignación en las redes sociales porque unas mujeres policía, en vez de estar persiguiendo a los criminales, detuvieron a un grupo de niños porque estaban jugando el peligroso juego de uno, que es un juego de mesa. Dijeron que ese juego se puede considerar como un juego de apuestas, como un juego de azar, y que por tanto es un delito porque los únicos que pueden jugar juegos de azar pues son los delincuentes, los narcos que tienen sus casinos por ahí mejor ni digo direcciones. Bueno, tienen sus casinos en algunas partes de México, son narcos, y escuchemos. ¿Consciente de lo que estábamos haciendo?
Y de verdad, Qué bueno, yo se lo dije, no te voy a permitir que los lleves porque es una detención ilegal. Que seas más consciente que aquí. No te voy a permitir que los retires porque es una detención ilegal. Un juego de azar es baraja, dados, juegos de apuesta. El uno no es un juego de azar. Pues aquí los chicos, él mismo lo dijo. De propio. Ok, perfecto. Entonces fueron amedrentadas por policías para aceptar. Por ustedes. Fueron amedrentados por oficina. Porque dice que la Pero no estaban jugando. ¿Estaban jugando baraja? No. ¿Ingiriendo bebidas alcohólicas? No. ¿Estaban jugando dados? No. ¿Estaban apostando? No. Entonces se sintieron intimidadas por los oficiales para aceptar que estaban jugando uno. Perfecto. Ahorita también ya en anticorrupción hay que acudir. Si quieren, vamos a la oficialía mediadora. ¿La hicieron aquí? Estaban jugando uno. ¿Lo estaban bebiendo? La tenían ahí, yo le dije a la chica, ¿tienen algo? Perfecto, baja el alcoholímetro. ¿Alcoholímetro sabes qué es para manejar? No vienen conduciendo. Por eso, No pero estaban sirve bebiendo. para medir, ¿no? ¿Cuál es tu tema? Yo le No estaban pregunté, bebiendo. yo les El pregunté. reglamento indica beber bebidas alcohólicas en vía pública. No le estaban qué es eso? bebiendo. No le estaban bebiendo. Ingiriéndolo no lo estábamos haciendo. Tú dices que no estaban ingiriendo. Pues te digo, Preséntame tu evidencia donde... tráileme la evidencia donde le estaban ingiriendo, si no... No, sí conozco cómo se la gastan estos rateros de la policía, ¿no? Si estás en la calle a cierta hora de la noche, con que te señalen que hay una botella cerca de ti, dicen que es tuya. Y así de sencillo te pueden detener y extorsionar. Pero, si se trata de criminales, a ellos no les van a hacer nada. Nada, nada, nada. Bueno, sí puede que les den un abrazo y muchos besos. Un balazo. Elena Chávez comunica: López Obrador ataca a la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, a través de Arturo Saldívar para desaparecer la Suprema Corte como lo hizo Hugo Chávez en Venezuela. El dictador suelo de Palacio se radicaliza y amenaza con cárcel a la ministra y a Xóchitl Gálvez, un signo más de la dictadura y de su pacto. Difunden nuevamente este spot en que dicen, ¿se acuerdan cuando López Obrador decía que iba a hacer unos foros de reconciliación para brindarle impunidad criminal a los narcos? Se ve que los narcos le dijeron: oye, narcopresidente, has roto todas las promesas, te burlaste de todos los mexicanos, rompiste todas tus promesas, la gasolina no está en los 10 pesos que tanto dijiste. Cuando estabas ingue con que querías ser presidente de México. Y pues ocurrió que a nosotros sí nos cumples. Le dijeron los narcos a López Obrador seguramente: a nosotros sí nos cumples. Tú iniciaste tu gobierno diciendo que ibas a dar impunidad criminal, amnistía a todos los criminales de nuestros cárteles. A nosotros sí nos cumples, ote tu madre. Vamos a escuchar. Bellita, soy el que mató a su hijo. Vengo a que me perdone. ¿Quién eres? Somos los que nos metimos a su casa a robar. Queremos que nos perdone. ¿Sabes quién soy? Yo secuestré y maté a tu esposa. ¿Me perdonas? ¿Qué? Si no me perdonas tú, me va a perdonar. Ya sabes quién. Esta es la amnistía que propone López Obrador. ¿Te quedó claro? Perdones a la fuerza, perdones aunque tú no los des. ¿Qué es que ayudar a los pobres, pero robándote? Ya no es lo que sea tu voluntad, sino lo que él te robe. Y no es precisamente para ayudar a los pobres, ¿verdad? Salinas Pliego también se viraliza por una de sus publicaciones. Dice: la 4T se quiere robar 45,000 millones de pesos. Nada más de entrada.
Entonces, bueno, pues ese es el lado de las ratas. Le responde precisamente a una publicación de una persona que se queja de que él tendría mucho dinero y que dice por ejemplo la publicación, él no tiene temor a responderle, dice que Banco Azteca tiene 7,993 cuentas que no han sido reclamadas y que no le han sido devueltas al IMSS. El monto total de los recibidos son 19,734,061 pesos. El monto que no ha entregado al IMSS son 1,780 millones de pesos. Y él responde, bueno, pues es que eso es una cosa de nada, porque el narcopresidente pues quiere quedarse con 45,000 millones de pesos. Dice, entonces, si soy ladrón, soy un niño de pecho a comparación del narcopresidente. Pues sí, en efecto hemos tenido políticos, empresarios corruptos, pero el narcopresidente se los lleva a todos, los supera a todos. Por eso hice la tabla, precisamente para calcular la fortuna de López Obrador, para que vean que el narcopresidente tiene 181,000 millones de dólares, o desapareció 181,000 millones de dólares, que incluso superan la fortuna de Jeff Bezos, el dueño de la tienda internacional por internet más grande de todo el mundo, Amazon. Xóchitl Gálvez presenta, no que andan 1,000,000 de puntos arriba de mí, no que la narcocandidata me va ganando. Si fuera verdad, no tendrían equipos especializados para quitar mi publicidad, la publicidad de nuestra coalición. Tienen miedo porque saben que les vamos a ganar. Aquí, el video de afuera de mi casa, afuera de mi propia casa, arrancan la propaganda de Xóchitl Gálvez, que es una pequeña lona, y la rompen estos maleantes, que son seguramente los inservibles de la nación. Vamos a ver. Es la cámara de videovigilancia, pasa un taxi de color rosa y en la puerta de enfrente hay un apoyo a Xóchitl, una lona, toman una escalera, la rompen, la arrancan. Hay muy poca propaganda de Xóchitl Gálvez y podemos ver cómo en el caso muy concreto de la narcocandidata Sheinbaum, hay por todas partes hay propaganda de Morena. Por favor, comparte este clip lo más que puedas. Precisamente se habla del Panama Papers, nos piden esto. A lot of sharks out there trying to spot something. Noticias que no verás en la televisión mexicana. Se trata de una de las filtraciones más grandes. 4 décadas de documentos. 11.5 millones de ellos. Una de las empresas más secretas del mundo, Mossack Fonseca. A 26 días de la publicación de los Panama Papers, han dominado los encabezados del mundo. Panama Papers, las compañías de la familia Sheinbaum, paraísos fiscales. Detallando la escalada de operaciones de Mossack Fonseca, ocultando las riquezas de la élite mundial, los socios de Vladimir Putin, entre cientos de personalidades influyentes involucradas. Ahora, luego de una serie de reportes, presentan a Jürgen Mossack, los fundadores de la compañía, encargados de lavado de dinero en la corte, clamando por inocencia. Le pregunto en este acto de audiencia, ¿se considera responsable de los cargos que se le formulen? No soy responsable de tales actos, dice. Después de leer los Panama Papers, me di cuenta que casi el sistema económico es el sistema. 8 trillones de dólares metidos en paraísos fiscales, principalmente de gente de países como Estados Unidos, seguido de los chinos, seguido de japoneses, seguido de indios, seguido de franceses y alemanes. ¿Por qué no me asombra? Pero bueno, fundamentalmente en Estados Unidos. Pierden hasta 2 billones en la recaudación fiscal. Puros evasores fiscales. La evasión fiscal cuesta a los gobiernos 3.1 trillones de dólares al año. Eso es lo que va en todos estos. Todavía estábamos debatiendo en aquel entonces.
La evasión fiscal era o no de interés público o simplemente puedes hacer lo que quieras con tu dinero, pues estableció esta escala que muestra que los flujos de dinero oculto lavándose por todo el mundo sin que nadie lo sepa es enorme, más de 3 trillones. O sea, anualmente lo que se ha robado toda su vida la familia Castro. Obviamente muchas personas que evaden impuestos. Siguen pensando en diversos lugares del país, siguen filosofando, reflexionando. ¿Por qué López Obrador quiere tener el poder de liberar cualquier criminal? ¿A quién quiere perdonarle sus crímenes? Yo no creo que sea una reforma con un destinatario, uno solo, no. En realidad se trata de muchos criminales. Mire, 130 criminales de Guerreros Unidos que participaron en la masacre de los 43 de Ayotzinapa quieren tener un expediente blanco, quieren no tener antecedentes penales. Secuestradores y asesinos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de los maestros que no dan clases, que simplemente secuestran. Bueno, pues ellos también quisieran tener un expediente limpiecito, sin ningún antecedente penal. El extorsionador Arturo Saldívar, el narcoabogado de AMLO, pues obviamente que ese también quiere brincarse la cárcel, quiere que lo perdonen. El doctor Gatell, doctor asesino, doctor muerte, pues también quiere impunidad criminal. El multiasesino y mutilador Israel Vallarta, el amante de Florence Cassés, pues también quieren que esté en libertad, porque la libertad de Israel Vallarta es una amenaza contra Carlos Loret de Mola, contra el expresidente Felipe Calderón, y también quieren liberar a los asesinos de Hugo Alberto Miranda de Wallace, hijo del activista de Alto al Secuestro, que ha revelado las verdaderas cifras del secuestro, pues también quieren que esté en plena libertad los secuestradores. Eso es lo que quiere hacer López Obrador y cualquier otro delincuente que se pueda sumar a su causa. Porque, sépanlo, López Obrador está construyendo la Liga de los Criminales en este país. Llegará probablemente un momento en el que nos vamos a tener que enfrentar ya más allá de las palabras. Yo lo empiezo a ver, yo lo comienzo a percibir así. Esto no se va a solucionar un debate con criminales, un intercambio de ideas con criminales. ¿Cree usted que eso se va a solucionar pacíficamente? Creo que hemos perdido quizá un poco el tiempo. Bueno, pues sí, el video de TV Azteca le da la vuelta al país y es un video de apenas 35, a lo mucho 35 segundos. El autoritarismo impulsado desde Palacio Nacional tuvo hoy un avance que amenaza con afectar profundamente a la sociedad. Mire, así quedó la agenda del día: quitarle a la sociedad la posibilidad de amparo, robarse los fondos de las Afores, quitar el voto a los migrantes y darlo a los maleantes, eliminar la presunción de inocencia para mandar a la cárcel a los enemigos políticos y crear una presidencia imperial que perdone a los criminales que le dé la gana. Esa agenda legislativa está un poco, dijeran por ahí, mal viajada en las penumbras, ¿no? Mal viajada en las tinieblas. El pueblo de Campeche sigue luchando contra Laida Sansores. El poder no es eterno y este 2 de junio, voto de castigo contra Morena. Has sepultado a tu partido. Prefieres quedarte con Marcela, sacrificar a tu partido, ese partido que te puso donde estás, porque te impusieron, tú no ganaste. Esta corona de muertos es porque han muerto los derechos en Campeche. Pero lo único que no han podido quitarnos es el valor para defendernos. Porque no le vamos a dejar a esta tierra a los fuereños. ¡Ya quita su corona de Laida! ¡Porque está muerta! ¡Muerta Morena! ¡Fuera Morena! ¡Fuera Laida! ¡Fuera Marcela! ¡Y arriba los campechanos y las mujeres! En efecto, le llevaron una corona de flores para decir que Morena está muerto en Campeche. Ahora ya no dicen fuera Morena, dice muera
muera Morena. Interesante, ¿no? Las cosas que están ocurriendo. Es que Campeche era muy pacífico y llegó Laida Sansores y resulta que le entregó, pues como que desarticuló la policía, vamos a decir, con esta señora Marcela Rodríguez, y pues se convirtió en un terreno del crimen organizado. Por eso la gente está tan enojada. Vamos con nuestra siguiente nota, y es que el político panista Santiago Krill revela que el aeropuerto de Zumpango, que ya lo dijimos por sus dimensiones, por sus características, pues no es un aeropuerto digno de México, no es un aeropuerto internacional, es un fraude enorme. El AIFA no es el aeropuerto más importante, ni siquiera dentro de los 10 que tiene México. Ni siquiera dentro de México es importante, menos internacionalmente. ¿Cuánto costó la cancelación de Texcoco? Costó alrededor de 350,000 millones de dólares. Dice que costó aproximadamente más de 350,000 millones de pesos. Pesos cancelar, porque de aquí estaban en los mercados internacionales, comprar los bonos, pagaron más 200,000 del AIFA. ¿Cuántos llevamos? 200,000 del AIFA son más de 550,000 millones de pesos. No tenemos un aeropuerto que ni siquiera está dentro de los 10 más importantes del país. ¿Cuánto costó? Bueno, pues ahí tienen el cálculo, y lo importante es eso, que hay 10 aeropuertos en México y el AIFA no es ni siquiera uno de los más importantes. Bueno, también se exhibió otro video de personas molestas, sobre todo los agricultores. Los campesinos de Sinaloa reclamaron fuertemente al gobierno de Morena por no ayudarlos en nada. Permítame, tantito, permítame, señor, permítame. Mire, déjame hablar, tengo mi derecho, estoy en un país libre y soberano y puedo hablar aquí donde quiera. Usted dijo, señor, que las puertas estaban abiertas para todos nosotros los productores y nos las está cerrando, señor. Y no me ignore porque le estoy hablando. Y a todos los líderes, pónganse a trabajar, porque van a representarnos y se van a ir a vender. Mejor quédense en su casa, porque no estamos aquí para que nos representen gente que no quiera el campo. Porque si les estoy gritando es porque nuestro matrimonio se está perdiendo y ustedes reciben un pinche sueldo. Reciben un sueldo, por eso les vale madre que nosotros los productores nos juntamos. Miren, a los bodegueros los están dejando libres, que trabajen, y para ellos no hay ley, no hay gobierno, no hay nada. Están comprando como quieren. La pinche tortilla ya subió a 27 y dijeron que no iba a subir nada. Usted, señor secretario de Agricultura, fue superdelegado. Permítame, tantito, permítame, señor, permítame. Mire, déjame hablar, tengo mi derecho. A ver, en pocas palabras, el señor está denunciando que no les han dado los precios a garantía que se les había prometido, no se les ha dado los apoyos necesarios para producir, no se les consiguen compradores, la inflación, el costo de los alimentos va al alza, y dice que estos funcionarios no tienen ningún interés en el campo mexicano. Porque si les estoy gritando es porque nuestro matrimonio se está perdiendo y ustedes reciben un pinche sueldo. Reciben un sueldo, por eso les vale madre que nosotros los productores nos juntamos. Miren, a los bodegueros los están dejando libres, que trabajen, y para ellos no hay ley, no hay gobierno, no hay nada. Están comprando como quieren. La pinche tortilla ya subió a 27 y dijeron que no iba a subir nada. La situación es desesperada. Y estos morenistas lo único que saben es hacerse tontos. Porque como él dice, hagan que hagan y no hagan, siguen cobrando su sueldo contante y sonante bien seguro. Pues ya ven a Citlali Hernández, la senadora de Morena, que ni siquiera se presenta y de todos modos sigue cobrando. Quien se mete a la mafia de Morena ya no se puede salir, por eso aceptaron los de Morena todo esto de la ley de amnistía, dice Lili Telles. Otorgar esa ley de amnistía es nada más la forma que tiene la bancada de Morena para continuar el pacto
con los criminales. Son los senadores de los mafiosos. Ustedes de Morena se aliaron con las mafias del huachicol. Ustedes, senadores de Morena, se aliaron con las mafias de la trata de personas. Se aliaron con las mafias de las drogas. Se aliaron con las mafias del secuestro. Se aliaron con las mafias de la extorsión. Se aliaron con las mafias del tráfico de niños. Todos delitos que han crecido con ustedes, con el gobierno de Morena. ¿Se van a rebajar todavía más? ¿Intentan rebajar todavía más la función del legislador? Se hicieron socios y cómplices de criminales. Por eso ahora los van a sacar de la cárcel, senadores de Morena. Porque ustedes, senadores de mafiosos, les deben favores. Ustedes les deben favores, pues como cual favor, pues, los pagos a campaña de López Obrador, los operadores políticos que piden el voto para Morena, para Sheinbaum, etcétera, etcétera, etcétera. Duele incluso decirlo, pesa y cansa decirlo. Vamos a cerrar esto, vamos a cerrar con más o menos 1 hora y 30 minutos, escuchando a Claudio Ochoa y lo que descubrió de Álvarez Maínez, y a ese tipo ya ni lo presenten, o sea, ya no hablen de él, no compartan absolutamente nada de él. Ese tipo no cuenta, es de chocolate, ese tipo es un adorno. Está bastante feo para ser un adorno. Esta mañana les vamos a presentar en Latinus Diario a los socios Fosforena, una alianza que había permanecido muy bien guardada. Jorge Álvarez Maínez, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, es socio de un funcionario del gobierno del presidente López Obrador. No es cualquiera, es un directivo de la Consejería Jurídica de la Presidencia, la oficina donde se ven los casos más relevantes para esta administración. No tienen solo una empresa, sino 2, que forman parte de una mayor red de participantes relacionados con funcionarios y con gobiernos de Morena, con los que se han beneficiado económicamente. La información que ustedes están a punto de ver fue obtenida de registros públicos que al día de ayer mantenían esos datos. Este es un trabajo junto a mi compañero Alexander de Villa. Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano, es socio de un integrante de la Consejería Jurídica de Presidencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La firma que los vincula es parte de una red que ha obtenido millones de pesos en contratos de gobiernos, principalmente en Zacatecas, donde manda una familia morenista, los Monreal. El socio de Jorge Álvarez Maínez se llama César Suárez Ortiz. Actualmente trabaja como director general de la Consejería Adjunta de Legislación y Estudios Normativos dentro de la Consejería Jurídica de Palacio Nacional, con un sueldo de 145,000 pesos mensuales. Según su declaración patrimonial más reciente, actualizada en mayo de 2023, está encargado de revisar los nuevos reglamentos emitidos por las Secretarías de Estado. Suárez Ortiz llegó al gobierno federal 3 meses después de que comenzó la actual administración. Primero entró a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, como asesor y representante del secretario Román Meyer Falcón, amigo de los hijos del presidente López Obrador y también involucrado en escándalos de corrupción. Casi 3 años después, Suárez Ortiz saltó al puesto actual dentro de la Consejería Jurídica. De acuerdo con el Registro Público de Comercio de Aguascalientes, Álvarez Maínez y Suárez Ortiz constituyeron la empresa Tercera Vía Editoriales S.A.D.C.B. el 28 de agosto de 2015 ante el notario Adrián Ventura Dávila. El objeto social es la edición, impresión, producción, maquila, publicación, compra, venta, distribución y alquiler de toda clase de revistas, páginas de internet o sitios web, redes sociales, libros y periódicos. No están solos. En la sociedad también figuran Hussein Armando Sobrino Mar, César Alan Ruiz Galicia y Francisco Miguel Aguirre Arias. Este último actualmente es comisionado del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, pero también fue director del periódico La Jornada, en el mismo estado, de 2010 a 2019.
César Suárez Ortiz, el integrante de la Consejería Jurídica de la Presidencia y socio de Álvarez Maínez en Tercera Vía Editoriales SADCB, trató de ocultar sus vínculos empresariales. En ninguna de sus declaraciones patrimoniales como funcionario durante todo el gobierno de López Obrador mencionó que forma parte de la sociedad, rechaza tener algún conflicto de interés y solo menciona que es dueño de una televisión, un PlayStation y un colchón. Tercer Vía Editoriales SADCB tiene una empresa hermana de nombre muy similar. Se llama Tercera Vía Edición, Producción, Impresión SADCB. Aquí repiten como socios César Suárez Ortiz, el integrante de la consejería, además de César Alan Ruiz Galicia y Francisco Miguel Aguirre Arias. Jorge Álvarez Maínez no figura en el acta constitutiva, sin embargo, él mismo señaló ser dueño de un 20% en esta segunda firma en las declaraciones de 2021 y 2022 como legislador. Desde 2020, esta segunda empresa acumula 14 contratos con distintas oficinas de los gobiernos panistas de Aguascalientes por más de 7 millones de pesos. Pero la escena se repite de manera más clara en Zacatecas, tierra donde mandan los hermanos Monreal Ávila y donde nació Álvarez Maínez. Ahí la empresa beneficiada es Información para la Democracia SADCB. Jorge Álvarez Maínez y su papá, Manuel Felipe Álvarez Calderón, la constituyeron el 14 de octubre de 2008. Los acompañaron en la sociedad Raimundo Cárdenas Hernández y Raimundo Cárdenas Vargas, también papá e hijo. El primero fue secretario de gobierno con Ricardo Monreal en la gubernatura de Zacatecas y el segundo aspira a una diputación con Morena. Jorge Álvarez Maínez ha asegurado que salió de la empresa desde el 2012, pero ahí continuaron sus allegados. Bajo esta razón social, opera el medio La Jornada Zacatecas. De 2018 a la fecha, ha obtenido al menos 19 contratos que van desde los 3,500 pesos hasta los 4,764,000 pesos por la difusión de programas y acciones gubernamentales. Uno de los que destaca es el que les otorgó Arturo Nale García cuando fue presidente del Poder Judicial de Zacatecas. Él es hermano de Rocío Nale, actual candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz. 180,000 pesos por difusión de la información del Tribunal Superior. Jorge Álvarez Maínez ha insistido que no está al servicio de Morena, pero al menos en lo empresarial, sus vínculos con el poder han quedado establecidos. Ahí lo tienen, el socio de Jorge Álvarez Maínez metido en una de las oficinas más importantes de la administración del presidente López Obrador y también fue parte de una de las oficinas en donde está uno de los amigos de los hijos del presidente López Obrador. Tal vez eso explica y con eso tal vez uno entiende por qué Álvarez Maínez prácticamente no ha tocado a los hijos del presidente López Obrador en medio de todos estos escándalos de corrupción. Y porque se dedica a atacar exclusivamente a Xóchitl Gálvez y a Claudia Sheinbaum no le critica nada. Bien, pues en otras palabras y resumiendo, estás frito, estás frito Álvarez Maínez, ¿no? Desde el principio se sabía perfectamente que no era nada, era simplemente un palero de Morena, ocupando el lugar del narcogobernador Samuel García, que tuvo mucho miedo de ser investigado, de ser enviado a prisión, de que se descubriera por un gobernador panista, pues sus muchas tranzas en el gobierno de Nuevo León. Por eso se arrepintió de lanzarse como candidato presidencial. Pues el Partido Acción Nacional ha venido acumulando, como pueden ver, varias victorias y pues esto seguirá así por muchos años, en tanto no surge una real oposición, no surge otra oposición, porque ya vimos que eso de las oposiciones reales, ese cuento fantasioso de personajes como Samuel García o como Eduardo Verástegui, eso ya vimos que no sirve para absolutamente nada. Eso de las verdaderas oposiciones es basura, digámoslo con todas sus letras, es basura que busca dividir la oposición, la fuerza opositora a López Obrador. Así que cuando vengan alguien a hablarles con que nosotros somos la verdadera oposición a López Obrador y por eso nos partimos en 5, ahí desconfíen totalmente porque son estafadores al servicio del mismo partido de López. Bien, pues vamos a cerrar con nuestro programa.
Este programa que está encomendado a la Santa Virgen de Guadalupe, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Salmo número 34. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte. Vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición. Sean como el polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate. Sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caiga en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegrará con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a ustedes, gracias sobre todo a Dios. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.